De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a De Padres para Padres, un espacio diseñado por la Asociación de Padres de Familia del Colegio CIEDI para hablar de esos temas que nos interesan como comunidad, esos temas con los que podemos apoyar a nuestros niños, a nuestros adolescentes en esta etapa tan importante de sus vidas. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos inquieta a todos y es el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas que tal vez podría verse muy lejano, pero realmente es un tema que está ahí, a la puerta de las fiestas, a la puerta de nuestras casas, y por eso es importante prestarle atención para mirar de qué manera podemos apoyar y acompañar a nuestros jóvenes en esta etapa y en estos momentos en una sociedad que está recibiendo de manera permanente información por múltiples medios y que esto también puede llegar a ser un motivador para de pronto llegar a caer en probar cosas que no están tan chéveres y que no son tan saludables en esta etapa de la vida ni en ninguna etapa de la vida. Pero ya me corregirá y ya nos aportará, no solamente a mí, sino a todos nosotros, muchísimo más conocimiento. Nuestro invitado el día de hoy es psicólogo, es una persona que conoce muy bien todos estos temas porque es experto en infancia y en adolescencia y pues lo hemos querido invitar para que con su experiencia nos guíe y nos oriente por este camino. Él es Jorge Quintero Londoño. Jorge, hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, encantado de estar acá. Voy a decir buenos días, pero entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué horas escucha nuestra comunidad estos videopodcasts. Así es, no, encantado. Bueno, pues bienvenido. Y tú actualmente estás como director del Departamento de Psicología del Centro Nacional de Prevención, que es una ONG que me comentabas fuera de esta grabación, trabaja como en todo ese tema de prevención tan importante, ¿no? Correcto, la idea es promover políticas de prevención entre niños, jóvenes y adultos, padres de familia. Hacemos conferencias en los colegios sobre prevención de consumo de sustancias psicoactivas, sobre manejo de las emociones y otros temas que tienen que ver con prevención, pautas de crianza y estabilidad emocional, que eso es un tema que me parece a mí muy importante y también relacionado con este de las drogas. Sí, es fundamental. Dentro de ese recorrido que hemos hecho con nuestros videopodcasts, hemos tenido también la posibilidad de hablar con expertos de esa parte que es fundamental, que es el manejo de las emociones. Y pienso que todos hemos quedado como con algunas herramientas, pero eso siempre es importante estar reforzándolo, ¿no? Porque si uno no está bien, pues ¿cómo va a ser para ayudar a los hijos? Así es, exactamente de eso se trata, de que los papás aprendan cuál puede ser su papel en la ayuda a gestionar las emociones en los niños. Uno a veces se encuentra que los niños tienen problemas emocionales muy complejos y que los papás tienen problemas emocionales muy complejos. Y cómo la dinámica familiar incide en que estos problemas no solamente se presenten en la niñez y la adolescencia, sino a veces a lo largo de la vida. Hacer prevención es muy importante. Bueno, entonces en esa parte de prevención y del tema que nos ocupa hoy, cuéntanos, Jorge, ¿qué está pasando en Colombia con el consumo de este tipo de sustancias dentro del grupo poblacional, que son pues niños, pero sobre todo adolescentes, ¿no? Así es. Primero hay que decir que Colombia ya no solo es un país productor de drogas. Colombia se ha venido convirtiendo en un país consumidor de drogas y consumidor de una gama muy amplia de sustancias psicoactivas. O sea, no son dos o tres, sino que son muchas. Eh, Hay muchas fuentes de preocupación. Una, por ejemplo, hay presencia de droga en los colegios. Anteriormente, los rectores, los coordinadores, los orientadores mencionaban, bueno, hemos detectado casos de estudiantes que consumen, pero lo que estamos viendo en los últimos años son casos de colegios que enfrentan presencia física de las sustancias al interior de las instituciones. Estoy hablando de grados de bachillerato desde sexto hasta 11. El niño que entra la sustancia al colegio para ofrecérsela a sus compañeros, para consumirla a veces dentro de la institución o para comercializarla. Se ha vuelto un fenómeno no solo extramural, sino ya en algunos casos intramural. En nuestro país el acceso a las sustancias psicoactivas es muy fácil a cualquier edad. Y los traficantes de droga y los expendedores de droga buscan niños y jóvenes para comercializar estos productos. Ellos no buscan al papá o a la mamá, ellos buscan a los niños. Nuestro país se ha convertido no solamente en un centro de distribución de droga para el mundo, sino tristemente, y como está pasando en todo el globo terráqueo,
un país donde los niños y jóvenes se están familiarizando con el consumo sin ver en ello un problema. Eso es muy preocupante. Jorge, pero entonces cuando hablamos de esas sustancias, que me parece fundamental, porque a uno le mencionan, no, es que el panorama está de esta manera, pero entonces uno automáticamente dice, bueno, eso es cocaína, eso es éxtasis, pero resulta que hay una cantidad de sustancias que tal vez se ha vuelto como muy común y se ha vuelto como muy del panorama, muy paisaje, digo yo, el hecho de que consuman, no sé, alcohol, que usen vapeadores, todos estos elementos también están considerados como sustancias psicoactivas, como drogas, ¿no? Por supuesto, el alcohol, el tabaco, o sea, el cigarrillo, Sí. y el uso de los vapeadores son sustancias psicoactivas. Es decir, las sustancias psicoactivas no se refieren solamente a cocaína, marihuana, bazuco y heroína. Desde el alcohol, y el alcohol se vende libremente en las tiendas, en los supermercados, eh, es una droga, definitivamente es una droga. Y el alcoholismo es una enfermedad muy Sí, grave, claro. muy grave. Entonces tenemos que empezar por ahí. Las drogas no empiezan en marihuana, las drogas empiezan en alcohol y cigarrillo. Y sí se ha vuelto como muy paisaje estos temas, Por o sea, supuesto. porque o sea, realmente yo tengo que reconocer, yo como madre a veces me aterro cuando de pronto, no sé, mi hija o escucho compañeros de mis hijas decir, no, es que yo vapeo, niños de 15, 16, 17 años, y a veces ve uno como que, o sea, no sé si son que los padres realmente no se dan cuenta o realmente se está permitiendo, porque no es preferible que vapee a que fume. Correcto. O yo prefiero que tome aquí en la casa a que tome por fuera. Ah, es que eso es Pues, un mito grandísimo, Jorge, así es. porque no, si lo va a probar, que lo pruebe conmigo. Correcto. Hay padres que cometen el error de decirle a un hijo, venga, yo le enseño a tomar. Si siéntese ahí que yo le voy a enseñar cómo es tomar. No, un padre debe enseñarle al hijo los peligros del alcohol y los riesgos a los que se enfrenta una persona que consume alcohol. Desde la temprana infancia hay que hablar de esos temas en la casa. Tú mencionabas ahora esto, y es, las sustancias psicoactivas son muchas. Inclusive los medicamentos pueden utilizarse como una sustancia psicoactiva. Sustancia psicoactiva es toda aquella sustancia que produce un cambio en el cerebro y en el caso de las drogas que puede generar dependencia, que puede generar adicción. Hablamos entonces, por ejemplo, de sustancias que la mayoría de los padres conocen, pero de un pocotón de sustancias que los papás no saben que existen. Hoy por hoy saben más de droga los hijos que los papás. Y cuando un padre de familia va a hablar con sus hijos de este tema, generalmente se queda corto en la información. Entonces, la frase que escucha decir del hijo es, papá, usted no sabe de eso. Mamá, eso no es así. Y si el papá de verdad no sabe, ¿cómo quiere ayudar en la prevención con sus hijos? La información que manejan los niños, además, no es tan correcta o tan certera como uno piensa. A veces, por ejemplo, hago talleres para estudiantes de colegios. Invitan a los jóvenes de noveno, décimo, once. A mí me gusta hacerles unas preguntas antes de empezar el taller. A veces se las paso por escrito. Son 5 preguntas, respuesta abierta y no tienen que poner ni el nombre ni el curso. La idea es que el niño pueda contestar tranquilamente a esas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿tú consideras que es peligroso consumir sustancias psicoactivas? ¿Tú qué crees que contestan? ¿Que sí o Que que no? sí, o más Y decir que no. muchos No puede contestan ser. que depende. Ah, wow. Por ejemplo, algunos dicen, esas son respuestas reales, ¿no? Por Sí, ejemplo, uno sí puede consumir, pero poquito, como sí. si fuera la cantidad el riesgo. El riesgo entonces no es probar, sino que tanto. Y hay otros que han escrito, me llama la atención, que dicen, uno sí puede consumir sustancias que no sean adictivas, pero las adictivas hay que evitarlas. Las diferencian. Estas sí podrían generar adicción Exacto. y estas Y no. vaya uno a saber cuáles Por considera que sí Dios. y cuáles que Ah, no, cuando en realidad toda sustancia psicoactiva, sí. por definición, puede causar una adicción. A eso me refiero, a que no solamente no hay información suficiente, sino que la que hay no es cierta en muchos casos. Y es ahí donde yo insisto en que de drogas hay que hablar. Mira, hay un estudio muy interesante que nos están viendo, pueden consultarlo en internet, se llama la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Está publicada. Y es Ya tiene, reciente. no, ya tiene unos años, Ok. esperemos que se haga una pronto, Ujú. pero otra nueva. Pero este estudio, por ejemplo, trataba de identificar, entre otras preguntas, cuáles son las causas de consumo y desarrollo de adicción en adolescentes colombianos. Entonces, se le preguntaba a quién, pues a jóvenes consumidores, Ujú. a personas que ya tenían un problema de adicción. Bueno, ¿tú cuál crees que es la razón por la cual
empezaste o desarrollaste adicción. Esa clasificación nos dio como resultado 5 factores. Te los voy a mencionar. Uno es curiosidad. Otro es desconocimiento sobre el tema. Otro es hacer cosas de gente grande o sentirme mayor. Otros son conflictos familiares o escolares. Y el otro es la presión de grupo. De esos 5 factores, el que ocupó el primer puesto no fue presión de grupo y no fue curiosidad, fue desconocimiento. Al revisar el detalle de la investigación, se encuentra que muchos de estos jóvenes que ya tenían una adicción dicen, sinceramente yo creo que en mi caso, yo no sabía del tema. Yo no sabía, por ejemplo, que esa sustancia era una droga. O yo no sabía que esta sustancia era adictiva. Entonces fíjate cómo ellos mismos reconocen que el desconocimiento es un factor importante. Y el segundo puesto fue curiosidad. Son jóvenes que dicen, yo sí sabía, pero yo quería probar. ¿Qué nos enseña esta investigación? Porque al fin y al cabo los datos no nos sirven para nada si no tomamos acción. Pues la respuesta es muy sencilla. Hay que hablar del tema. Si el desconocimiento es el principal factor, hablemos de drogas. ¿Y entonces qué tenemos que saber los padres para hacer ese acompañamiento? Primero actualizarnos, porque te repito, los jóvenes saben más de droga que los hijos. Los jóvenes conocen nombres de drogas, pero los papás no tienen ni idea que existen. Saben cómo se consumen, qué efectos producen, qué artistas las consumen. Ven blogs, canales de YouTube o en internet, páginas donde se habla de esas sustancias y de los efectos y de las dosis seguras entre comillas, es decir, hasta qué punto puedo consumirla y cuándo ya empieza a ser peligroso a nivel vital. Tenemos que actualizarnos. Para ello, otra cosa que yo insisto y siempre le digo a los papás es, de estos temas hable no desde la opinión, sino desde la ciencia. Si tú y yo hablamos de un tema y no estamos de acuerdo, lo más probable es que la cosa termine en que tú me digas, Jorge, pero yo opino diferente. Y ahí muere la conversación. No hubo acuerdo. Si yo hablo de drogas con un niño y el niño, le hablo desde mi opinión, el niño puede parar la conversación diciéndome, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero si yo le hablo desde la ciencia y le muestro las investigaciones y lo que los estudios han demostrado, es muy difícil que él pueda debatir eso. Él podrá tener su opinión, pero eso no anula el resultado de la investigación. Entonces es eso, o sea, es buscar la información en fuentes confiables y llenarse uno como de argumentos, pero argumentos sólidos. Basados en la ciencia. Okay. Yo prefiero decirle a un joven, las consecuencias estudiadas del consumo de marihuana, fumada o ingerida, son tales a decirle yo opino que esa gente que consume marihuana hace mal por esto, esto y esto. Mira que en el primer caso yo no me estoy basando en mi opinión, me estoy basando en los estudios. En el segundo caso me estoy basando en mi opinión y tumbar un argumento de opinión es facilísimo. Yo no opino igual y se acabó la discusión. Sí, hasta ahí, punto final. Pero entonces, bueno, está todo ese tema también de redes, porque ellos reciben mucha información de ahí, tú lo decías, saben qué artistas. Además que yo siento que también eso ha generado que, insisto, esto se vuelva paisaje. O sea, a mí realmente me incomoda mucho ir por la calle y sentir el olor, sobre todo a marihuana, ¿no? Correcto. Pero esto se ha vuelto común. Muy común. Entonces uno va, entonces uno, uy, no. Pero a veces hay pelados que ya, pues, como que ya también se les vuelve un olor normal dentro de todo el universo. No, eso también ha generado como una brecha, pues, porque para uno es, uy, no, y para los pelados, pero pues, normal. Sí. Tengo un ejemplo claro de eso. A mí me gusta ir a la ciclovía los domingos. Hacer deporte. Sí, porque es hacer deporte. Es hacer deporte. Pero yo me he encontrado con la triste sorpresa de ver muchos jóvenes consumiendo droga en la ciclovía. No puede ser. Salen en su bicicleta o en sus patinetas o simplemente a caminar con sus amigos y a consumir cannabis. Wow. Es un espacio que se supone no debería incluir consumo de drogas. Es un espacio recreativo. Mira las consecuencias de llamarle las cosas de la manera que no debemos. Ahora se habla de consumo recreativo de marihuana, como si consumir una droga fuera una actividad recreativa genial. Al lado del ciclista, al lado del atleta, al lado del papá o la mamá que sale con sus hijos a disfrutar de un domingo por la mañana o de un lunes festivo, del solecito y la brisa y hacer actividad física, está un muchacho que está consumiendo cannabis.
u otras drogas. El niño que está creciendo hoy, el niño de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años, está creciendo en esta Sí, en cultura ese ambiente, donde se ha además. normalizado el Sí, consumo. es terrible. Y eso es muy grave. En mi opinión, eso A es mí muy grave. también me Si tú parece. visitas fundaciones, por ejemplo, donde hay personas batallando contra una adicción, sufriendo, porque el adicto no se divierte, el adicto sufre una enfermedad. Y cuando quiere salir de ella y no puede es cuando busca ayuda. Si tú visitas esas instituciones y ves a las personas que están allá viviendo este drama y a sus familias, las entrevistas, te das cuenta que esto no es un juego. El consumo de sustancias psicoactivas no es una etapa más de la adolescencia. Es una conducta riesgosa que compromete vidas, que compromete bienestar. Entonces la trivialización del consumo, que se vuelva paisaje, es sumamente grave. Y ahí yo pienso que, yo decía al inicio, cuando estábamos haciendo la introducción, que ese es un tema que tal vez muchas personas vemos lejano, pero no, está ahí en la puerta, Ahí. está ahí. O sea, mi mamá decía, es que no, yo no es que desconfíe de usted, desconfío de sus amigos. Entonces, claro, porque eso se lo decían sobre todo cuando uno iba para una fiesta o algo, oiga, pero no tome pilas con esto, pilas con lo otro. Mami, pues usted sabe que yo no tomo, no, pues que yo no es que desconfío de usted, desconfío de sus amigos. Ya me hablabas un poco de la presión social, pero eso es importante porque yo siento que es como una brecha mental, ¿no? O sea, tal vez hay personas que todavía, por creer que sus hijos estudian tienen cierto estatus o estudian en ciertos colegios, eso no va a pasar y No eso va a está pasar. lejano. Pero tú mencionabas hace un momento, ya se ha vuelto un tema intramural también con el tema de los Correcto. colegios. Pero mira nada más el tema de las universidades. Si tienes un hijo que ya va a entrar a la universidad, ¿en qué universidad lo matriculas para que se aleje de las drogas? Pues en ninguna, o sea, no se lo dejo en la En casa todas hay. encerrado, porque en todas hay. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta que a los hijos no se les puede amarrar a la pata de la cama, como diría mi abuelita. No, ellos van a vivir su vida. Van a ir a una institución educativa, van a compartir con chicos de su edad. Y hay que enseñarles que el que le va a ofrecer droga es su amigo. El que le va a ofrecer droga a tu hijo es un amigo de tu hijo. Es un niño de su edad, que tal vez se lleva muy bien con él, a quien tal vez él admira. Incluso puede ser su novio o su novia. Yo he tenido casos de personas que me cuentan, por ejemplo, pacientes que me dicen, yo empecé a consumir porque tenía una pareja que consumía, ¿sí? Un chico o una chica que consumía. Les van a ofrecer. Y yo no puedo evitar que ellos salgan y que ellos vivan su vida. Uh-huh. De pronto me estoy adelantando un poquito porque tal vez más adelante hablemos de eso, pero una de las claves es enseñarles que ellos pueden estar rodeados de gente que está haciendo algo malo y eso no significa que ellos también. No significa que ellos también. Yo puedo estar en un lugar con 100 personas que están haciendo algo que a mí no me parece y eso no significa que yo también lo tengo que hacer. Esa era la siguiente pregunta, o sea que tranquilo. Exactamente. Yo puedo estar, es más, puedes ser mi amigo, ¿sí? Y puedo quererte mucho y puedo hacer cosas contigo y divertirnos juntos y considerarte alguien muy cercano. Y no significa que yo deba imitar todo lo que tú haces. Entonces, yo no creo que la clave sea aislarlos del mundo o desconfiar de los amigos en términos de no sales con ellos porque no confío en ellos. No, tú puedes salir con ellos, tú puedes compartir con ellos, pero fíjate que no todo lo que ellos hagan es digno de imitación. ¿Qué hace que un joven caiga en eso? Tú me mencionabas los 5 factores del estudio, pero en consulta y con esa experiencia que tú tienes en el día a día, si has tenido pacientes así, que me imagino que sí, que los llevan sobre todo a esa probadita y se quedan ahí. Sí, como te digo, la curiosidad es un elemento fundamental. Okay. La falta de conocimiento y la presión de grupo son los 3 factores principales. Actualmente. Sí, pero podemos hablar de muchas otras razones. Yo a los chicos los veo muy solos, por ejemplo, emocionalmente muy solos. Sus amigos, Amigos son las redes sociales. las redes sociales, es el celular. Ponte tú en la piel de un niño y vive una semana en la piel de un niño. ¿Qué ve, qué escucha, qué interpreta del mundo? No todo lo que ve en el celular es bueno ni digno de imitación. Ni es verdad. Ni es verdad, pero muchos de los personajes que admiran por su atractivo físico, por lo que hacen, por su talento, por sus opiniones, por su forma de verse o de vestir o de hablar, son consumidores. Mira, en nuestro país tenemos personas que pertenecen al Congreso de la República que defienden el uso Abiertamente. cotidiano y diario de sustancias psicoactivas.
Artistas, cantantes, No, hay, de hay todo. absolutamente en todo. Y pues no es que de pronto no sea mojigato, sino que pues, porque eso es también algunas apreciaciones de jóvenes, ¿no? Ay, pero es que los tiempos han cambiado. O sea, ya no estamos en tu época. Pues, nunca me lo han dicho mis hijas, pero sí he visto que ese tipo de conversaciones tal vez se dan en algunos espacios y pues yo siento que es no únicamente decirle a nuestro hijo o a esa persona que tenemos tal vez cercana, oiga, no consuma. Lo que tú decías hace un momento, es llenarse de argumentos del por qué no se ¿Por debe qué? hacer. Exactamente. Así estemos en una sociedad que cada vez normaliza más desde la parte incluso de leyes, de que Ujú. eso es algo cool. Correcto. Fíjate cuál sería la posición ideal. Ok, a mí me gusta este artista o este cantante o este personaje, me cae bien. Hay cosas de él que puedo imitar y que me gustan, pero hay ciertas cosas que no, porque me pueden hacer mucho daño. Hay una pregunta que algún día hacía un hijo a su mamá. Y era, mamá, si yo pruebo marihuana, ¿quedo adicto? Por hablar de un ejemplo. Uh -huh. Puede ser cualquier otra, pon el nombre que sea. ¿Quedo adicto? Y esa es una pregunta muy difícil para un padre de familia. ¿Qué le contesto? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿O le digo que no sé? Hay una respuesta que a mí me gusta y es no. El problema es que todo adicto empezó Con, probando. y con esa pregunta, ¿no? ¿Será que si pruebo me quedo? Todos los que hoy Me viven imagino. esta situación empezaron probando. Así. Okay. No significa que todo aquel que pruebe una sustancia se va a Claro. convertir en un adicto y va a terminar con su vida destruida por culpa del consumo. Pero el prerequisito para volverse un adicto a la droga es probar la droga. Se abre la puerta, ¿no? Y eso es lo que un niño debe entender. Y que a veces llega un momento en que no se controla el adicto, llega un momento en que ya no controla el consumo. El adicto empieza haciéndolo porque le parece divertido, pero llega un momento en que ya no lo controla, ya su cuerpo le pide, ya lo necesita. A mí me decía una vez un paciente, yo ya no consumo para sentirme bien, yo consumo para no sentirme mal. Tremendo. ¿Qué hacemos nosotros como padres como señales de alerta? O sea, ¿cómo darnos cuenta? Pues porque además cada vez pienso que es más complicado. Si nuestros hijos están propensos o están consumiendo o decir, oiga, hay que prestar atención Ujú. porque de pronto puede llegar a cruzar esa Sí, línea. son como unos signos o unos indicios de Sí, no sé consumo. qué tan bueno sea como confiar en la intuición. Puede ser, puede ser. Hay unos signos que a mí me gusta mencionar. Por ejemplo, el joven que empieza a consumir sustancias psicoactivas puede empezar a tener cambios de comportamiento. Cambios muy sutiles, ni siquiera tienen que ser cambios muy fuertes, muy drásticos, pero cambios muy sutiles. Cambios de conducta que pueden durar un ratico o unas horas. Eh, hay un síntoma que puede ser el cambio en la alimentación o el cambio en las horas de sueño. Hay sustancias que activan, se llaman estimulantes del sistema nervioso. El joven que consume un estimulante se ve más activo, duerme menos. Por ejemplo, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas activan el sistema nervioso y el chico duerme menos. Pero hay drogas que en cambio son depresoras del sistema nervioso o que pueden producir somnolencia. ¿Sí? La marihuana, por ejemplo, no es un depresor del sistema nervioso en sí mismo, pero produce somnolencia. El chico empieza a dormir más o a horas que antes no dormía. Abre el apetito. El chico come más cuando consume marihuana, en los primeros meses de consumo. El olor, el olor en la ropa, ¿no? El olor, hay drogas que dejan impregnado el olor, las drogas que se inhalan, como el tipo del cannabis, el olor se queda impregnado. Una mamá me decía, descubrí que mi hijo estaba consumiendo porque empezó a sacar al perro todos los días. Mira que una cosa tan, tú lo que decías, la Básica, sí, intuición. total. Él no sacaba al perro, de hecho me tocaba rogarle. Y ahora se ha vuelto un tema y ahora todos los días quiere sacar al perro. Un día se le fue detrás, chico se iba al Ay, parque, se pobrecito. encontraba con un amigo y se ponían a consumir droga. Eh, por ejemplo, que el chico no deje que le toquen la maleta, no me entre al cuarto, no me toque el cajón, tal vez algo esconde. Es posible que algo esconda. Eh, Encontrarle a un hijo droga, ya sea accesorias para consumirla o la droga en sí. Si tú le encuentras droga a tu hijo, es muy probable que él te va a decir No es mía. que eso es de un amigo, pero usualmente eso no es cierto, es de él o de ella. El hecho de que se pierdan dinero u objetos de valor. Muchos chicos que consumen necesitan dinero para consumir y si no tienen un ingreso fijo, pues terminan sacándole dinero al papá o a la mamá. Se pierde dinero o se pierden objetos de valor.
Mira cómo estamos hablando de un Sí, pocotón de claro. signos e indicios. Pero ojo, también debo decir que no son pruebas de consumo. Yo no puedo, por un indicio, considerar que es un hecho que está consumiendo. Por decirte algo, hablaba yo del cambio en la alimentación. La marihuana aumenta el apetito, pero ahora no es que si tu hijo termina el almuerzo y pide otro poquito, significa que está consumiendo. Entonces uno tiene que ser muy realista en el tema y decir, bueno, yo tengo un indicio o un signo, lo mejor es hablar. Yo siempre digo, hable. Estoy sospechando de esto, hijo, me preocupa esto, ¿está pasando algo? La mejor manera de abordar este tema es con sinceridad y desde el fondo del corazón Y con conocimiento. y con conocimiento. Bueno, porque entonces ahí viene una parte importante y es desde el conocimiento. La educación comienza en casa, pues obviamente es un tema que puede ser un poco incómodo, tal vez así como los temas asociados a sexualidad, pero que hay que abordar hoy en día, más con todo este bombardeo. Pero también cuando que tú decías que se ha vuelto un tema en los colegios, ahí sí que es más importante hoy en día que exista esa unión, ¿no? Entre el colegio y la casa, pues porque es una realidad que está afectando ya todo el entorno. Así es. Los padres de familia que detecten, por ejemplo, que su hijo le cuenta que al colegio están entrando drogas, deberían informar al colegio. Tal vez algunos piensen, yo cómo voy a meter en un problema a mi hijo. Si te da miedo ese tema, por lo menos haz una nota anónima, haz de alguna manera es que el colegio se entere. Hay colegios donde este problema se ha vuelto una bola de nieve y cuando se dan cuenta, ya la bola está muy grande. Y con este otro problemita, llámese que tú decías, las sustancias psicoactivas, toda aquella que altera todo lo que tiene que ver el equilibrio, no sé si podría decirse así, Ujú, del cerebro, el alcohol, ¿no? Que los correcto. niños cada vez también comienzan a consumir alcohol a una edad más Y en la temprana, casa, en la casa, pero también a veces en las fiestas y a escondidas de los papás. así es. Entonces ahí entra uno en ese dilema de si yo sé que, no sé, que mi hijo no toma, pero que el otro hijo sí toma, pero si yo voy y le cuento a ese papá, pues a dar cuenta que fue mi hija la que, o sea, es como la bola de nieve, ¿qué hacer Mm. ahí? Porque esa parte ética es complicada. Complicada. Yo siempre sugiero, como te digo, ser muy abierto y muy sincero en estos temas. Y los padres deberíamos estar en comunicación los unos con los otros. Si yo sé que mi hija tiene dos, tres, cuatro muy buenos amigos a los que quiere mucho, no es mala idea tener comunicación con ellos. Mira, estamos en tiempos en los que los padres debemos estar cerca de nuestros hijos. Y no estoy diciendo necesariamente como unos vigilantes permanentes que los estresen porque no les damos libertad. Pero hay ciertos temas en los que tenemos que estar muy presentes todavía. La comunicación entre los padres es fundamental y entre el colegio y las familias. Que el colegio tenga la seguridad de que los padres se van a sentir tranquilos si el colegio reporta cualquier inconveniente que tengan relacionado con estos casos. Mira, hace poco visité un colegio, me decía la rectora, tuvimos un caso de dos niñas que estaban ingresando popper al colegio. El popper es una sustancia que en realidad es un químico que se ideó para limpiar cueros o aparatos electrónicos, pero que al inhalarlo produce un efecto psicoactivo. Estudiantes entrando popper al colegio y lo consumían incluso en la clase, o sea, en medio de la clase. Fue cuando un profesor lo detectó. La niña estaba abriendo un frasco y se lo estaban pasando. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué hace el colegio? Mejor no digamos nada, quedémonos callados, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir esto a los papás? O hablemos de esto no solamente con estos padres, sino hagamos una campaña de prevención y enseñémosle a los chicos qué es esto y cuáles son los riesgos de consumirlo. De este tema hay que hablar. Y hay que tener estrategias prácticas, el conocimiento, actualizarnos como padres, la red de apoyo, por llamarlo de alguna manera, con los padres de familia, el contacto, ahí vamos como encontrando herramientas, ¿no? Correcto. El contacto constante con el colegio si sabemos que hay situaciones que pueden estar llegando a alertar. Mencionabas el popper, mencionabas la marihuana, hablamos del alcohol, hablamos de los vapeadores. ¿Cuáles son esas otras sustancias como que están ahí con esos nombres curiosos que tal vez los papás hablan de eso y uno ni por Hay enterado? una, por ejemplo, que no es nada nueva, pero que está muy de moda otra vez y es el LSD. Uh -huh. Se llama dietilamida del ácido lisérgico. Y en la calle le llaman cuadros o trip. Es una droga alucinógena, es un papelito que se puede poner en la lengua o se ingiere y que produce alucinaciones. Es una sustancia psicoactiva que tiene muchos años y que se está otra vez viendo mucho el consumo. Esa, por ejemplo, el LSD es una. Uh-huh. Hay otra que quiero mencionar y es una mezcla que están haciendo muchos jóvenes y es mezclar jarabes para la tos con gaseosa.
Esta es una moda que viene de otros países. A eso le llaman Lean y es una mezcla de Sprite, usualmente usan gaseosa Sprite, en una jarra, varios litros y frascos de jarabe. A eso le echan gomitas o dulces para que sepa un poquito menos amargo y se lo toman. La codeína es el ingrediente principal del jarabe para la tos. Tú te tomas un jarabe para la tos, estás tomando codeína. La codeína disminuye la tos, pero la dosis es una cucharada cada 8 horas. No hay problema. Pues si te tomas un frasco o 2 frascos o más, te va a producir euforia y relajación. Es un opioide de la misma familia de la morfina que es para el dolor, de la misma familia del fentanilo, que es un medicamento que se utiliza en hospitales, en cirugías. Pero en Estados Unidos tienen ahorita un problema gravísimo con el fentanilo, gente adicta al fentanilo que se está muriendo, muertos todos los días por culpa de esta sustancia. Y es un medicamento. Un niño que consume jarabe para la tos con gaseosa, sí se va a sentir relajado y eufórico por un rato, pero puede empezar a tener bradicardia, o sea, el ritmo cardíaco disminuye, la respiración se puede hacer más lenta, y si el niño tiene un problema cardíaco de base, puede morir de un paro cardíaco. Entonces son modas. Los chicos que lo están haciendo no tienen ni idea de lo que se están exponiendo. Con que haya un muerto entre 1000, así sea uno entre 10.000, es mucha gente. Sí, totalmente de acuerdo. Pues Jorge, de verdad que nos extendimos un poco más en este video podcast, pero considero que valía la pena, se nos quedan muchísimos temas, pues porque yo pienso que la principal conclusión es que hay que estar alertas, hay que hablar abiertamente, la comunicación familiar creo que es fundamental y como abrir esa puerta para que nuestros hijos no tengan miedo de acercarse y de contarnos de pronto lo que están viendo, lo que han escuchado, sin miedo a sentirse juzgados, que yo pienso que ese es uno de los temores de los chicos hoy en día, que se sienten juzgados a veces por los padres. Así es. La comunicación familiar es fundamental, el dar confianza, el acercarnos a ellos, el no ser ese ser que solo juzga y regaña, sino el que también charla y comparte y se ríe con ellos y juega con ellos y les cuenta cositas y los escucha. Y que ellos sepan que el día que estén en un problema estamos ahí para ellos, para ayudarles en lo que sea, incluso si se equivocaron, incluso si fallaron, ahí estamos. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido este conocimiento, estas tácticas, pues que de alguna u otra manera nos ayudan a fortalecernos como padres y especialmente como comunidad. Si las personas quieren más información, quieren de pronto consultarte sobre algo, ¿dónde pueden encontrarte? No sé, redes sociales, un número que quieras compartirle a la comunidad. Mi número de celular, ese es mi WhatsApp y ahí si quieren me pueden escribir. ¿Nos lo recuerdas, por favor? 300-781-4118. Perfecto. Y pues estaremos siempre felices de estar contigo acá en este espacio. Las veces que saques el tiempo y nos quieras acompañar, bienvenido, porque sabemos que este no es el único tema dentro de tu experiencia con infancia y con adolescentes en el que podrías apoyarnos. Bueno, para mí fue un placer. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por escuchar y por ver este video podcast de la Asociación de Padres de Familia del Colegio CIEDI de Padre para Padres, y pues esperamos vernos en una próxima ocasión.